de tema, porque lo que ocurrió ayer en nuestro país seguro a muchos les ha generado confusión y tenemos que entender qué tipo de mensajes se está mandando desde el Poder Ejecutivo con esto de que se juramenten ministros en la tarde, renuncia el Premier horas después. Para hablar sobre este tema está con nosotros el periodista y analista político Enrique Castillo. Muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, Enrique, ¿qué lectura podemos hacer de lo que ocurrió ayer en el Poder Ejecutivo? Juramentaron 3 nuevos ministros y a las horas teníamos la renuncia del Premier. ¿Qué podría estar pasando en el Ejecutivo? Lo que nos ha estado brindando el Ejecutivo durante todo este tiempo, es decir, improvisación, desesperación y un pésimo cálculo político. Se intentó de alguna manera el buscar que no se censure el día de hoy al primer ministro y para ello se ofrecieron la cabeza de 3 ministros. 2 de ellos que eran de alguna manera pedidos, digamos. El ministro del Interior era un ministro ausente, absolutamente ausente, y la crítica seguía siendo a la inseguridad ciudadana, de tal manera que con eso se intentaba aplacar de alguna manera las críticas con respecto al pésimo manejo que había sobre este tema. En el caso del Ministerio de Economía, también había una serie de críticas al ministro desde el lado gubernamental, relacionados, recordemos, con la filtración del tema del aumento del sueldo de la presidenta. En segundo lugar, por esta absorción de 14 programas que iban a ir hacia la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN, lo cual significaba una fuerte crítica incluso de los trabajadores de esas secciones. Y además lo que significaba cerrar la billetera. El ministro de Economía cerró la billetera justamente para tratar de sanear la economía, pero en un gobierno en el cual los toma y daca se dan a través de transferencias económicas y se abre la billetera para gobiernos regionales, para socios políticos, eso no cae bien. Y entonces con eso se intentaba que las bancadas en el Parlamento se aquietaran un poco. Sin embargo, no se logra. Y entonces, claro, horas después, Enrique, tenemos a Fuerza Popular cuando sale y dice que efectivamente su posición es de apoyo a la censura de quien entonces todavía era jefe del gabinete del ministro Gustavo Adrianzen. Y esto aparentemente genera este cambio y vemos efectivamente en la noche, horas después, renunciar al Premier. ¿Qué podría venir ahora? ¿Cuál sería el escenario y sobre quién debería recaer este puesto tan importante? Joana, tienes razón cuando señalas lo de Fuerza Popular. Ahí se le cae la última esperanza que tenía el gobierno de que uno de los 2 soportes que tiene el Parlamento, APP y Fuerza Popular, pudiera apoyarlos. Lo curioso es que, o no, lo notorio, es que Fuerza Popular dice, a pesar de los cambios ministeriales, vamos por la censura. Con lo cual el gobierno tuvo el mensaje de, hasta aquí nomás, ya llegamos con Fuerza Popular. Entonces, ¿qué viene a continuación? A continuación le quedan a la presidenta 2 caminos. O se encierra en su círculo íntimo de este gabinete y saca un primer ministro de los que ya tiene, con lo cual cada vez su aislamiento va a ser absolutamente mayor y con eso se va a tener que someter a críticas permanentes de aquí en adelante y lo más probable es que no sea el último primer ministro, o se abre un poco e intenta tener un primer ministro al que ella le pueda dar poderes que permitan llevar adelante el proceso de transición. ¿Consideras que no sería el último cambio en el jefe de gabinete de ministros siendo un año preelectoral? Conociendo la trayectoria de las decisiones de la presidenta, yo creo que no. Lo más probable es que esté buscando a alguien muy cercano a ella o al gabinete o dentro del mismo gabinete, porque sus principales temores son las investigaciones que se ciernen sobre ella, los manejos que se hacen de los ministerios con sus socios políticos, las seguramente sugerencias que tiene de estas bancadas que soportan al gobierno y de su hermano también, Nicanor Boluarte, y de algunos otros socios muy cercanos. Entonces, conociendo las decisiones que se han tomado hasta ahora, lo más probable es que ahora tengamos un parche y en unos meses más hayan críticas y sobre todo distanciamiento de las bancadas en el Congreso y con eso una nueva reestructuración del gabinete.
Ese distanciamiento desde el Parlamento tiene que ver porque ya estamos en proceso casi electoral. No hay candidatos como tales, pero desde el Congreso los partidos podrían empezar a querer marcar distancia de la presidenta, mostrarse ante el electorado como una oposición férrea a quien meses antes defendían. Uno hubiera pensado que esto podría haber empezado antes y que efectivamente la cosa iba a ser un poco más marcada. Sin embargo, hasta este momento las cosas no han ido así. Lo más probable es que esto se pueda intensificar, pero hay que decir que se intensifica porque la presidenta y el gabinete ayudan a esto. Es decir, con todos los errores que se cometen, con todas las deficiencias que se tienen, por ejemplo, la presidenta no le habla al país desde hace 205 días, 206 días, a través de la prensa. Lo hace a través de sus mensajes, que son versiones de parte de lo que ella nos quiere decir. Decisiones en los gabinetes, expresiones de los ministros, como la del primer ministro de decir que va a cerrar el Congreso, en fin, todo eso ayuda, entre comillas, a que las bancadas, así no quisieran, tienen que tomar distancia del gobierno. Y en este contexto, Enrique, como tú señalas, y en esta nueva crisis de gabinete que se ha visto hace unas horas, está pendiente el permiso o la solicitud desde el Ejecutivo para que el presidente Dina Boluarte viaje a Vaticano, a Roma, a participar justamente de este primer, encuentro internacional que va a tener ya el nuevo Papa León XIV. ¿Qué va a suceder en ese aspecto? Bueno, yo creo que sí tenía alguna esperanza la semana pasada y de hecho habían opiniones en ese sentido de que sí había la posibilidad de que vaya. Yo creo que eso se ha cerrado totalmente. En primer lugar, porque anoche no ha jurado un primer ministro, lo cual quiere decir que esa juramentación se tiene que suceder hoy. Es imposible que se le permita a una presidenta juramentar a un primer ministro y a un nuevo gabinete y salir corriendo al día siguiente de viaje. Eso es imposible. No hay manera de que un presidente justifique que en una crisis política como la que estamos viviendo se pueda nombrar un gabinete y salir corriendo. Entonces yo creo que el Parlamento no le va a dar ese permiso. Si había esa posibilidad y si había la ambición de algunos congresistas de poder subirse al avión presidencial con ella e ir a Roma, yo creo que eso se torna ahora mucho más difícil. Y no solamente por el tema de la inseguridad, sino, como digo, por la crisis política que esto genera, porque no es los ministros, de todas maneras va a tener que cambiar algún ministro de los que ya tiene, porque lo más probable es que, por ejemplo, Raúl Pérez Reyes vuelva a jurar como ministro de Economía, por ejemplo. Tiene un problema en transportes, la presidenta, porque es una de las carteras con el presupuesto más grande, además. Es con el presupuesto más grande y eso, en este momento, uno de los ministros más cuestionados, a horas de haber juramentado, por su filiación con Alianza por el Progreso, porque Alianza por el Progreso además ha dicho que no le ha dado permiso y porque además ya le están sacando mucho de lo que significa sus acciones en el pasado. Entonces, dejar el país en una crisis como esta es una cosa distinta a haberle dejado el país a Adriansen sin una amenaza de censura, ¿no? ¿Qué podría suceder con Gustavo Adriansen? Rapidito le pregunto, perdón, César. Él obviamente ya no puede ser colocado en un nuevo ministerio, es decir, no puede barajar su nombre en otra cartera, en una embajada, posiblemente. Muy posiblemente, ¿no? Y una cartera, una embajada que fue anteriormente mencionada para otro ministro saliente, ahora podría ser el destino de Adriansen, es decir, el Vaticano. Él, en su discurso de anoche, le dijo a la presidenta que estaba dispuesto a asumir cualquier responsabilidad que ella le asigne. Y lo más probable es que esto ya esté conversado. Bueno, seguro conoceremos cuál será el futuro del ex premier en las próximas horas o días. Muchas gracias a Enrique Castillo, periodista y analista político, por acompañarnos esta mañana. Sí, muchas gracias a ustedes. Buenos días, muchas gracias. Son las 7:17, una pausa y volvemos en RPP.